El Ministerio Cetro de Dios presenta el mensaje de restauración y edificación a las naciones por el profeta José Ramírez. Vamos primeramente a leer nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 33. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios a la letra. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Yo tengo el tema de hoy, el infierno, un lugar de tormento, la realidad del infierno. Y hablar de este tema de verdad que es difícil, es duro, porque todo el mundo quiere oír otro tipo de cosas. Quiere ver cosas dibujadas en su propia imaginación y se ha hecho como especie de una vida al estilo de Alicia en el País de las Maravillas, pura fantasía mentales, cosas que no tienen sustancia en la realidad, generado y producido y engendrado por un corazón desesperado que no tiene a Dios. Pero en esta hora nosotros vamos a hablar de un tema que es el tema del infierno. Y hablar de este tema es duro y de paso es para nada fácil. Y es muy bonito hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la pasión de Dios, de la salvación de Dios. Pero las escrituras son muy claras cuando nos presentan la doctrina del infierno. Y los que están fundamentados en la palabra saben que hay 16 doctrinas básicas en la cual se descansa toda esa visión eterna del Evangelio. 16 doctrinas básicas. Pero las escrituras son muy claras cuando nos presentan la doctrina del infierno. Y este es el destino de todos los seres humanos. Todos los hombres estamos perdidos a menos que vengamos a Jesucristo. Entonces el infierno es el destino final, definitivo, permanente y eterno de todos los perdidos y los condenados. Es un lugar que nada más mencionar la palabra infierno te eriza la piel, te da miedo, da temor. Y la Biblia habla sobre este tema con tremenda seriedad, porque es un tema eterno, no es un tema, es un lugar definitivo. Entonces, esto nos obliga a hablar a nosotros los predicadores, los pastores y la gente del altar, los ministros del altar, deben hablar de este tema y sobre la ira de Dios que caerá sobre los pecadores. Porque hay personas que van a una iglesia porque ahí siempre hablan del amor de Dios y de tantas cosas como, tú sabes, van al mercado. O sea, hacer mercado y Dios no es un supermercado, Dios es el Rey del cielo. En Él está la justicia, el amor, la paz. Pero la Biblia dice que Él al que quiere salva y al que quiere condena, al que quiere le da vida y a quien quiere Él se la quita. Ese es el tema que yo quiero que usted meta a su corazón. Caminar de espaldas a Dios o conforme a los deseos de la carne trae consecuencias mortales, muy serias, definitivas y eternas para el alma. Por eso yo quiero que usted incline su oído y su corazón lo abra mientras estamos hablando de este tema, porque es muy importante. Dios trajo este tema a mi corazón, duré 3 o 4 días trabajando esto. La teología moderna niega la existencia del infierno. La teología moderna. Y ahí encierro toda clase de conocimiento humano en cuanto a la palabra de Dios. Y yo compartía en estos días con unos hermanos que una de las tropiezos más grandes que se ha conseguido el Espíritu Santo en la tierra es precisamente la teología. Y no es que sea malo, sino que yo le compartí a los hermanos que son pocos los teólogos que yo conozco que sean humildes, que sean sencillos,
Son personas que se vuelven arrogantes, soberbias. Los credenciales, los carnets pesan tanto que se le caen los pantalones cuando caminan. Entonces esas cosas van dañando. Y la gente lo que hacen es enredarse y el evangelio es tan sencillo. Yo no entiendo cómo han enredado el evangelio, que la Biblia dice que el evangelio es para los niños, que de los niños es el reino de los cielos. Imagínese usted el nivel de enseñanza profunda pero sencilla que debe haber en la iglesia. Entonces, la teología moderna en realidad está negando, no todos, porque hay quienes se están esforzando, metiéndole el pecho a la situación, han recibido en el corazón el llamado y la responsabilidad de iluminar este mundo lleno de tinieblas, lleno de ignorancia, lleno de blasfemias, lleno de tonterías que a la final no es otra cosa que una autopista al infierno. Entonces muchos de los en la teología están utilizando los pasajes bíblicos que solamente hablan del amor de Dios. Y quieren probar ellos que es imposible que un Dios de amor lance a su creación a un lugar de tormento. Pero Jesús mismo, el autor de la vida, el consumador de nuestra fe, el Dios de amor, de misericordia, que vino para salvar a los pecadores de la eterna condenación y perdición, fue el más grande predicador de la doctrina y de la realidad del infierno. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48. Espero que usted esté tomando notas para que usted cerciore, para que usted compruebe de que estamos hablando palabra de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48 dice así: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 44 dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno. El fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 47 dice: y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso lo dijo Jesús. El Señor comenzó su ministerio terrenal predicando sobre la realidad del infierno. Usted lee la Biblia y ve cuando Jesús irrumpe en la escena pública, Él viene hablando de esto. Mateo capítulo 5, versículo 22 y versículo 29. Eso fue lo primero que Jesús dijo cuando comenzó a predicar a darle el opening a su ministerio. Dice Mateo capítulo 5, versículo 22 y versículo 29. Pero yo os digo que cualquiera, óigame, cualquiera. Y esa expresión cualquiera está diciendo que Dios no hace acepción de personas. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eso lo dijo Jesús. Eso lo dijo el Señor. Hay gente que ha dicho: ay, pero ¿y por qué Dios es así? ¿Y por qué Dios permite que la gente esté en el infierno? No le pueden echar la culpa a Jesús. Si la gente se mata en las carreteras, no le puede echar
la culpa a los fiscales de tránsito, no le puede echar la culpa al ministro de Comunicaciones, porque en las carreteras hay avisos, hay señalización, lo que pasa es que la gente no respeta y no ve las señales. La gente no está viendo las señales que están aflorando ahora mismo no es otra cosa que las señales evidentes de que hay algo grande se aproxima para el hombre de Dios y para el hombre que está de espaldas a Dios. Con negar la existencia de este lugar no vamos a ganar nada. Si usted no cree que existe un lugar de tormento y de eterna condenación, si usted no es capaz de creer en eso, pues tampoco puede creer que exista un paraíso, un cielo de eterna gloria junto a Jesús, nuestro Señor, ya que quien predicó la salvación también predicó condenación y castigo eterno. Entonces vamos a leer los siguientes pasajes bíblicos para hacer una cabecera bíblica, escritural, para que usted entienda de que estamos aquí con toda seriedad y con toda la fuerza de nuestra motivación, que usted oiga y aprenda y se cuide de este lugar. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ve? Castigo eterna, vida eterna. Ambas cosas caminan paralelas. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y versículo 8 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces nosotros no podemos creer en la Biblia, decir que somos creyentes del Evangelio y que tenemos una Biblia y a la vez negar la existencia y la realidad del infierno. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos llamando o declarando a Jesús, nuestro Señor, mentiroso, un engañador. La Biblia es clara, también es muy precisa cuando habla de ambos temas. Cuando habla del cielo, cuando habla del infierno, Jesús habló de la puerta ancha, de la puerta angosta, del camino ancho, del camino angosto. El mismo Dios que habló del camino angosto, la senda angosta, la senda antigua, la senda que lleva a la vida, también habló de la calle ancha que lleva al infierno. No podemos llamar al Señor engañador. No lo podemos llamar, porque Él habló del infierno. No podemos decir que el que dice verdad dice mentira, porque por una misma fuente no pueden salir agua limpia y agua sucia. Dios es santo y es justo. Y hay sentencia de castigo eterno para el pecador y hay victoria eterna en la venida del Señor para los justos y los fieles. Mateo capítulo 5, versículo 28 al 30 dice: pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, lo dijo Jesús. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El modernismo ha echado a un lado este tema del infierno. Lo han catalogado como pasado de moda, algo no probado, procedente del paganismo o ideado por una mente poco culta. A mí me dijo un hombre: no, eso son la gente que tiene una mente muy débil, cree eso, que solo existe en la imaginación y la fantasía de los hombres. ¿Sabe una cosa? Eso es una trampa del diablo, eso es una trampa del enemigo para alejar al hombre de Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 24. Oiga bien lo que le voy a leer, eso está en la Biblia. El camino de la vida es hacia arriba al entendido,
para alejarse del Seol, o sea, del infierno abajo. Hay también muchos predicadores, oigan esto, que no hablan de la realidad del infierno para no atemorizar a la gente que lo sigue. El mismo Señor Jesús describió el fin de los pecadores de la siguiente manera. Mateo capítulo 25, versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, me duele que hayan predicadores que no exponen el tema del infierno ante las personas, incluso en eminencia, cuando tienen la oportunidad, por temor a que se sientan ofendidas o por no perder algún beneficio personal. Si no los alertamos, los estamos enviando al infierno directo. Los estamos mandando directamente al infierno. Pablo aprovechó la oportunidad de hablarle a Félix del infierno y Félix se atemorizó. Este es un tema, hay dos destinos, usted va para el cielo o va para el infierno. Usted solamente tiene un destino final, o va para el cielo buscando a Cristo, apartándose del pecado, o va para el infierno. En el infierno no hay incrédulos, en el infierno todos creen, pero ya es tarde. Para creer es ahora. Este es el día para ti. Este es tu día, dice el Señor. Se lo voy a probar por la Biblia, que Pablo era un apóstol verdadero. Pablo no andaba con los ricachones, con los gobernantes, paseando en limusina y riéndose de sus payasadas y bebiendo whisky y bailando merengue. No. Pablo era un hombre que desde que le cayó el rayo del resplandor de la gloria en el camino de Damasco, se levantó como el hombre más grande después de Jesucristo, que dijo: no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que yo ahora vivo, lo vivo para el Hijo de Dios, para el Hijo de Dios. Hechos capítulo 24, versículo 25 dice así: pero al disertar Pablo, esto que yo estoy hablando hoy, esto es una disertación, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix, que era el gobernador romano, dice que se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, tu tema no me interesa. Tu tema a mí, en realidad, háblame de otros temas. Háblame de mujeres, háblame de moda, háblame de marca de carro, de marca de ropa, de fragancias. Háblame de lo que... Pero no me hable del infierno. Pues mira, si hay un tema que debemos hablar y que las madres deben hablarle a sus hijos y que se debe hablar en las universidades y que se debe hablar en las gobernaciones y que se debe hablar en las presidencias y que se debe hablar en la alcaldía, es que la única manera de escapar al infierno es buscando a Jesucristo. Incluso el apóstol Juan, bajo la dirección del Espíritu Santo, escribió en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, pero los cobardes. Mira, hay gente cobarde. No solamente cobarde una persona que por no perder amigos, por no perder status quo, no buscan a Dios, porque lo van a perseguir, lo van a burlar en la universidad, algo por no perder un novio o una novia. Cobarde. Pero también está el otro tipo de cobarde, que es el cobarde, el que carga una Biblia y por no perder una ofrenda, por no perder una puerta abierta, entonces no habla la verdad de Dios. Esos son cobardes, esos van adelante. Mira, están de primerito en la lista que van para el infierno, van a la cabeza de los que van al lago de fuego. Mira lo que dice: pero los cobardes e incrédulos, la gente que está hablando ahí está diciendo: esas son tonterías que están hablando ellos. Los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Mire lo que dice: tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y Pablo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9, refiriéndose a los incrédulos, escribió: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces podría citar más referencias bíblicas sobre el fin de los pecadores y lo que la Biblia enseña sobre este lugar de tormento.
Mateo capítulo 10, versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5 dice así, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. El infierno no es sinónimo de destrucción o de aniquilación total, como enseñan muchas religiones y sectas. Porque si uno muere y uno va a quedar aniquilado para siempre, entonces vas a dormir por la eternidad, como enseñan otros. Pues si yo me voy a morir, voy a dormir por la eternidad, pues. Pero no, eso no es lo que dice la Biblia. El infierno es un lugar de tormento eterno. El Señor establece en una forma bien clara y bien precisa la horrible realidad del infierno. Él no trata de asustarnos o de atemorizarnos, no, sino que nos presenta la realidad y el peligro del tormento eterno y nos enseña el camino. Ahí no hay amigos, ahí no hay misericordia. El infierno es un lugar donde todos oran, pero esa oración nadie la puede responder. Es un lugar donde todos lloran y gimen, sufren, pero nadie puede ser consolado por nadie. Es un lugar donde llaman a Dios, pero ya Dios no puede responder. Responderá ahora mismo si tú le llamas. Él viene, Él estará atento y muy presto a tu petición de auxilio y Él viene a ti porque Él es el Salvador. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo quiero aclararles algo porque hay cierta confusión. Quiero aclararles que el infierno y el lago de fuego son dos lugares distintos de tormento. Ambos son de tormento, pero son lugares distintos. La Biblia enseña que el infierno será echado dentro del lago de fuego. Quiere decir que son dos cosas distintas. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que nace dos veces morirá una sola vez, pero el que nace una sola vez morirá dos veces. Yo nací dos veces, el día que mi mamá me parió, un 9 de mayo, y el día que le entregué mi corazón al Señor y nací de nuevo del Espíritu, ese día nací. Yo nací dos veces, así que yo moriré una sola vez, algún día moriré. Pero el que nace una sola vez, morirá dos veces, el día que pierda su vida, su cuerpo deje de vivir en la tierra y lo espera una realidad más allá de la muerte, es la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios, de su misericordia, de su gracia y de su perdón. En este mismo momento no hay nadie en el lago de fuego, nadie. El lago de fuego está allí. Los que van a inaugurar el lago de fuego son el anticristo y el falso profeta. De eso hablaremos un poquito más adelante. Pero en el infierno sí hay gente. Todo el que muere en pecado para el infierno va. Entonces el lago de fuego es el lugar destinado para el que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida después del juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice así, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, quiero hablarle un poco acerca del infierno y el lago de fuego. El lugar a donde van las almas de los pecadores después de la muerte es el infierno, también conocido como Hades. Allí estarán estas almas en un tormento, sufrimiento, hasta la segunda resurrección, que es la resurrección de condenación y vergüenza y confusión perpetua, para después ser juzgado en el juicio ante el gran trono blanco y posteriormente ser lanzado al lago de fuego y azufre, que es un lugar distinto al infierno. Vamos a comprobar esto conforme a las mismas escrituras. Es más, le voy a decir algo, el infierno es un parque de diversiones comparado con el lago de fuego.
A los demonios el infierno, el fuego del infierno no los afecta, pero el lago de fuego sí. Por eso ellos se aterran cuando uno habla de este tema. Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6 dice: pero los otros muertos, oiga bien, Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6. Oiga, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Juan capítulo 5, versículo 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, para después ser juzgados en el juicio ante el trono blanco, y posteriormente ellos serán lanzados al lago de fuego y azufre, que es un lugar muy distinto del infierno. Así que usted debe abrir su corazón, abrir sus ojos y estar muy atento a lo que estoy enseñando en esta hora. En este momento, como te dije, no hay nadie en el lago de fuego. Los que mueren en pecado van al infierno. Lucas capítulo 16, versículo 22 al 24, dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. Óigame bien, en el Hades, en el infierno, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lucas 16, versículos 27 y 28 continúa diciendo: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Si la gente, hay religiones que dicen que cuando la gente se muere, se murió, y que ya se acabó toda una aniquilación total. ¿Por qué este hombre se muere al solo ojos estando en tormenta y dice que vio a Abraham y a Lázaro sentado en su seno? ¿Cómo lo reconoció? Tenía intelecto. Recordó que tenía un padre, tenía 5 hermanos, es decir, que no es aniquilación total. La gente en el infierno va a recordar todo por los siglos de los siglos, y sobre todo va a recordar todas las veces que Dios le presentó en el camino la salvación y la rechazaron, la cambiaron por un vicio, la cambiaron por los placeres de la carne, por mujeres, por hombres, por fiesta, por fama, por llenarse los bolsillos, por fraude, tantas cosas que alejan a los hombres del Señor. Quisiera hablarles de algunos significados importantes en cuanto a estos temas. El Hades o el infierno es un lugar de tormento, de sed, de candela y fuego. Y yo al Señor le decía: Señor, porque la gente en el infierno piden agua? Y el Señor me dijo: esa es una sed que van a tener por la eternidad, por haber rechazado el agua de vida que yo le ofrecí a ellos en mi palabra gratis. Así que Él es, por eso la Biblia dice en Isaías 55: a todos los sedientos venid a las aguas, tomad, comprad sin dinero y sin precio. Dice comprar sin dinero, es decir, solamente hay algo con que tú puedes comprar la salvación, y es con creer en Dios, con la fe en Dios. Tú no puedes comprar la salvación con dinero, porque entonces ningún pobre podría ir al cielo. Entonces, por eso quiero que usted me atienda. El infierno, ¿verdad?, es un lugar de tormento, de sed, de candela, de fuego. Y es el lugar a donde van las almas de los que mueren en pecado y rechazan al Salvador Jesucristo. Después de la muerte, si la persona muere en pecado, oiga bien, va a ir al infierno. En otra palabra, al Hades. Lucas capítulo 12, versículo 4 y versículo 5 lo dice la Biblia. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer.
Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Lucas capítulo 16, versículo 22 y versículo 24. Se lo voy a repetir. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pidió misericordia, pero en un lugar donde no puede haber ya misericordia. La misericordia ya no llega hasta allá. Ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro, lo reconoció, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En otras palabras, el hombre estaba en el infierno de cabeza. Nota esto, el Hades simplemente es sinónimo de infierno. Lago de Fuego es un lugar de tormento distinto del infierno, como yo se lo acabo de decir. Y allí van a ir todos los pecadores en cuerpo y alma, después de la segunda resurrección y del juicio final. Antes de la resurrección y el juicio, las almas están en el infierno. Pero después de la segunda resurrección y el juicio, los pecadores van a ir al lago de fuego y azufre. Así, tal cual como te lo estoy diciendo, porque la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 al 15 dice así: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Veamos los siguientes detalles. Yo quiero darle unos detalles acerca de este lugar. Primero, que es un lugar de total ausencia de Dios para siempre, per secula, para siempre. Usted no va a encontrar una oportunidad nunca más. Siempre hay una separación, bíblicamente lo dice. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron separados, fueron echados del Edén. Entonces la única manera de traer a los hombres de nuevo a Él era a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. El profeta dice: vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Entonces este es un lugar donde va a haber una ausencia total y permanente y eterna de la presencia de Dios. Nunca más va a haber presencia. Mateo capítulo 25, versículo 41 al 46 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también le responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Versículo 45 dice: entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo segundo que quiero hablarte de este lugar es que es un lugar de maldición. Apocalipsis capítulo 16, versículo 11 dice así: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Esto va a ser durante la grande tribulación. Dice la Biblia que el sol calentará 7 veces más. Imagínese usted los polos que están ahí, montañas de agua congelada. Cuando los polos se derritan, los niveles de agua van a elevarse de una manera terrible, que ciudades como Nueva York van a quedar bajo las aguas, vienen tsunamis, váyase en el rapto de la iglesia. Vamos, lo tercero que quiero hablarle de este lugar es que es un lugar de tormento con fuego y azufre por la eternidad. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta.
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto, es un lugar donde no hay descanso. Apocalipsis capítulo 14, versículo 10 y 11 dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11 dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Estoy hablando del 666, el código del gobierno de Satanás en la tierra a través del anticristo, su lugarteniente. Lo quinto que quiero hablar de este lugar es que es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, versículo 41 dice así: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Lo sexto que nos habla de este lugar es que es un lugar para el que no se haya inscrito en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. La séptima cosa es que es un lugar a donde habrá memoria y conciencia de lo pasado. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31 habla de cuando este rico que hacía cada día banquete con esplendidez, dice que él murió y dice que fue sepultado. Mira qué diferencia. Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lázaro se salvó porque a pesar de su miseria, a pesar de su escasez, a pesar de su enfermedad, con todo y eso, desde la ceniza de su humillación, desde ese cuerpo lleno de llaga, ese cuerpo se convirtió en la morada y en el templo del Espíritu Santo de Dios. Él vestía de púrpura y de lino fino, y aquel hombre estaba lleno de llagas, pero debajo de ese cuerpo lleno de llagas había un corazón convertido en un palacio donde vivía nada más y nada menos que Jehová, el Rey de la Gloria. Entonces, él allí dice que alzó los ojos, pero los alzó muy tarde. Alzó la mirada al cielo, hacia arriba, pero ya estaba en el infierno. Es ahora cuando tú tienes que mirar al cielo. Es ahora cuando tú tienes que poner los ojos en Jesús. Es ahora, no mañana, no pasado. No juegues con tu vida y con tu alma. Te estás jugando el alma, tu salvación. La Biblia dice, hay gente que dicen: no, cuando esté más viejo me salvo, cuando me esté muriendo. Hay gente que nos han dicho eso y están en el infierno. Los sorprendió la muerte de una manera instantánea y no se dieron cuenta. Entonces, tiene que recapacitar. Dice la Biblia que vio a Lázaro y a Abraham recostado del seno de Abraham. ¿Cómo sabía él que él era Abraham? Si Abraham había muerto miles de años antes, porque en el espíritu se conocen todas las cosas. Y reconoció a Lázaro, pero ya Lázaro no tenía lepra, no tenía llagas. Ya Lázaro no era el objeto de burla de la gente. Mucha gente quitaba la mirada de Lázaro. Nadie lo llevaba en el carro, nadie lo comía con él. Quizá nadie cuando salía de la iglesia no le daban la mano, quizás no lo abrazaban porque no olía bien, quizás. Pero en este momento, ahora mismo inclusive, Lázaro está mejor. En el cielo, ese que fue un leproso está mejor en Dios que todos los ricos que están en esta tierra, que nadan en millones de dólares, que nadan en vanidades, en oro, en plata, limusinas, en mansiones lujosas, pero van para el infierno si no se arrepienten. Le dijo: ten misericordia de mí. Había memoria. Pidió la misericordia que nunca tuvo, porque él no tuvo misericordia con Lázaro. Lázaro ansiaba llenarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y así hay gente cristiana como Lázaro, que se llenan su vientre de las cosas que caen de los ricos.
que están esperando en un político, que están esperando en un hermano que tenga dinero, que están esperando que alguien se gradúe. O sea, siempre están esperando meterle la mano a la migaja de alguien. Nosotros no somos limoneros ni somos mendigos. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no tenemos que comer de la migaja de la mesa, como decía aquella mujer, como los perros que comían de la migaja que caían de la mesa de su Señor. Nosotros no somos perros ni somos mendigos, somos hijos de Dios y tenemos que sentarnos a la mesa a comer de la abundancia de nuestro Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y dice que ansiaba, la ansiedad de él, su anhelo, su más profundo deseo era llenar su vientre de migajas. Dios va a sacar a Venezuela de esta mentalidad de migaja, porque Venezuela va a salir adelante. En el nombre del Señor, Dios nos va a sacar de aquí, nos va a levantar muy en alto. Alabado sea el Señor. Y lo que en un tiempo, el tiempo de migaja, el tiempo de la crisis, el tiempo de la escasez, quedará atrás como un recuerdo. Y si no, que nosotros decimos ahora como Pablo, proseguimos adelante al blanco, al llamamiento de Dios. Dios ha llamado a Venezuela y Venezuela está oyendo la voz de su Dios. No sé por qué el Espíritu de Dios me detiene aquí ahora. Dice que alzó sus ojos estando en tormento y vio a Lázaro. ¿Ve? Lo vio, pero ¿cuándo lo vio? ¿Por qué no lo vio antes? ¿Por qué no lo vio antes? Hay gente que ven las cosas que debían haber visto ayer, la están viendo después que es tarde. Hay gente que no se dio cuenta que estaba perdiendo su hogar. No vio que la esposa ya no había el mismo afecto. No vio que los hijos ya estaban perdiendo la formación, la línea, estaban perdiendo los parámetros morales. No vio que estaba perdiendo la salud. No vio que iba por mal camino. Hay gente que no ven. Tienes que abrir tus ojos. Dios va a derramar colirio sobre tus ojos para que tus ojos se abran y mires la realidad, tu realidad. Bendito sea Dios. Dice que alzó los ojos y miró a Lázaro. Lo miró, pero ahora lo miró bien. ¿Sabe? Yo sé que hay gente que ahora de repente están descarriadas y me están oyendo. Gente que perdieron su hogar. Quizás perdieron su moral, perdieron la vergüenza, perdieron muchas cosas. Yo no sé qué hayas perdido, pero mientras haya aliento en tu nariz, hay esperanza para tu alma. Dios te va a levantar de allí como levantó a Lázaro. Y ahora tú no vas a estar en el seno de Abraham, vas a estar en el seno de Jesucristo, más grande que Abraham. ¿Sabe por qué Abraham era el padre de la fe? Jesús es el autor y el consumador de la fe. Entonces tenemos uno más grande, Jesús, el Señor, Jesús, que viene pronto por la iglesia. Jesús pronto levantará la iglesia, nos arrancará de este mundo impío y enemigo de la justicia, enemigo nuestro. Somos la burla, somos objeto de oprobio, somos objeto de persecuciones, somos objeto de vilipendios, de todo tipo de peyorativos. Pero pronto Dios nos sacará de este contexto natural y entraremos en la eternidad con nuestro Señor. Así que cuando vio el rico a Lázaro, tuvo que alzar los ojos. Antes él miraba hacia abajo, ahora tuvo que mirar hacia arriba. Y el rico tuvo que mirar hacia arriba. Y yo le digo a todos los que me están oyendo, a los ricos injustos, los ricos que se burlan y retienen el jornal del trabajador. Yo le digo a los ricos que se declararon en quiebra para no cumplir con los trabajadores. Y yo le estoy hablando a los ricos ahora que se van para Miami, que se van para otros países y dejaron defalcado a esta nación. Yo le hablo ahora a los ricos que se hicieron ricos metiendo las manos en el tesoro. Yo le hablo a los ricos que se hicieron ricos utilizando el púlpito y el altar y el llamado de Dios para engordar cuentas bancarias multimillonarias. Y hay escándalos de que hay líderes evangélicos que tienen limusinas, tienen yates, tienen aviones y tienen propiedades en otras naciones y tienen cuentas multimillonarias. Yo quiero decirte, contigo es... El Espíritu Santo te dice en esta hora,
El Espíritu Santo te dice que mires a Dios ahora, porque si no lo miras ahora, tendrás que verlo en aquel día y tendrás que reconocer que Él es el Señor. Dios te está dando una oportunidad. Dios está dando una oportunidad a las personas que puedan volverse a Dios. ¿Quién dice que Dios odia a los ricos? Mire, Dios ama a los ricos y le voy a decir por qué ama a los ricos. Porque un rico hace lo que un pobre no hace. Un rico invierte un capital, levanta una empresa y le da comida a 30 familias. 30 jornaleros que tienen 30 sueldos. Dios ama a los ricos. A los ricos que Dios exhorta son los ricos injustos. Aquellos para los cuales, como dice Filipenses 3:19, el Dios de ellos es su propio vientre. Viven para sí mismos. Son ricos injustos. Son ricos que no satisfacen necesidades del prójimo. Donde viven en un mundo donde solamente ellos caminan. Para los tiempos cuando Guillermo Miller dijo que el Señor iba a venir en una fecha. Y ¿sabe qué? Todo el mundo, muchos vendieron sus propiedades y se fueron a la montaña para esperar el día del rapto de la iglesia. Estoy hablando de Guillermo Miller. Y se fueron a la montaña porque si estaban en una montaña estaban más cerca del cielo, iban a llegar más rápido. Pero había una vieja ricachona de aquellos tiempos, eso en Estados Unidos, eso es historia. Se fueron, pero no se fueron con los hermanos, el resto de los hermanos, sino como eran ricachonas, se fueron para la parte elitesca de la ciudad para esperar a Cristo allí porque no querían ser levantados juntamente con la chusma. Qué tremendo, qué error tiene la gente. Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos por iguales. Entonces le dice, ten misericordia, pidió misericordia. Pidió lo que nunca dio. Hay gente que no tiene misericordia. Hay jefes implacables. Hay jefes que explotan a la gente. Hay gente que no tiene misericordia del trabajador. Hay gente que no tiene misericordia de las personas que están bajo su cuidado y bajo su potestad. Y pidió misericordia. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. ¿Sabe? Primero lo vio como una basura, ahora lo vio como el único socorro para su crisis, para su dolor. ¿Sabe? A nosotros los que predicamos la sana doctrina nos ven como a ese Lázaro. A ese Lázaro podrido, a ese Lázaro arcaico que venimos predicando religión. Yo odio la religión, porque la religión hizo que las Torres Gemelas se cayeran. Por la religión, la Iglesia Católica mató millones y millones con la Santa Inquisición. Por la religión, los musulmanes se ponen bombas en el cuerpo y se explotan y matan a los demás. Yo odio la religión no habla de Dios, la religión habla de los hombres. El que habla de Jesucristo y de Dios es la Biblia. Y el Espíritu Santo que es el que da testimonio de la verdad. Pero bendita sea la gloria del Señor. Bendita sea la gloria. Yo siento la presencia del Señor en este momento. Dios tiene que hacer. Dios ahora es cuando Dios va a hacer en la vida de todos nosotros. Dios tiene que hacer en la vida de todos nosotros. Vio Lázaro. Lo vio como la esperanza. Y a nosotros que nos ven así. Yo no estoy mojando la punta de mi dedo en agua. Yo estoy derramando ríos de agua viva a través de la palabra sobre tu vida. Y sobre todo aquellos sedientos. Y no somos leprosos. Estamos bañados por la sangre de Cristo. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces, el rico le dijo a Abraham que mandara a Lázaro a que le llevara agua. Mira, todavía estaba en el infierno y quería seguir mandando. En el infierno no hay jerarquía. Todos son malditos, todos son desgraciados, todos están perdidos por la eternidad. Eso es lo que dice la Biblia. Y refresqué mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Estoy hablando de llama. Yo no, de aquí no pueden pasar para allá. Hay una cima con S, una cosa profunda, un abismo. De la manera que si alguien quiere pasar de allá para acá, bueno, posiblemente alguien quisiera pasar de allá, del infierno al seno de Abraham. Pero cuando Abraham dice, ni nadie puede pasar de aquí para allá, ¿quién se va a pasar del lugar de gloria para el lugar de tormento? Pues ya no sé a quién se le ocurriría brincar del seno de Abraham en la paila del infierno.
Así hay mucha gente que por haber dejado la doctrina se soltaron de los brazos de Cristo y cayeron en los brazos de Satanás. Yo te ruego, pues, Padre. Ahí sí reconoció paternidad, ahí sí respetó. Quiero que me lo envíes a la casa de mi padre. Lo quería usar de mensajero. Mensajero soy yo en esta tarde, que estoy hablando palabra para que tú apercibas tu vida y frenes tu vida porque vas por mal camino si estás sin Dios. Mándalo a la casa de mi padre. Sabía que tenía un padre y tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan también a este lugar. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo, si no lo oyen a ellos, ni que se levante alguien de entre los muertos lo oirán. Incluso le dijo, pero si alguien se levanta de los muertos, yo, no, eso es imposible. Es decir, que yo no sé cómo hay gente clamándole a los muertos. El que se murió, se murió. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Como hay brujos invocando espíritus de muertos, santeros, babalaos, invocando espíritus de muertos. Y eso lo quiso hacer. Fíjate que este rico en el infierno todavía quería ejercer la santería, el espiritismo. Manda el muerto para allá para que le hable a los vivos. Imagínense, si la gente no puede hacer nada por alguien vivo, ¿cómo lo va a hacer muerto? Si yo no puedo ayudarte a ti mientras estoy vivo, ¿cómo te voy a ayudar mientras estoy muerto? De un Dios de muerte, de un Dios de vivo, no de muerto. Ahora, como ya hemos mencionado, lo que hace aún más terrible y más horrible el infierno y posteriormente el lago de fuego es esa ausencia total de Dios para siempre. Ese es el tormento más grande que va a tener la gente, sobre todo aquellos que conocieron a Dios y se apartaron. Además del recuerdo de una vida en el pasado, en el pecado y de un sinnúmero de oportunidades para ser salvo y escapar de ese tormentoso lugar de maldición donde fueron echados. Porque ellos rechazaron la mano generosa y bondadosa y santa y amorosa de Jesús. El tiempo de escapar es ahora, amigo, que me estás oyendo. Tú que estás allí, que estás detenido, que vas en el carro, o que estás en tu casa trabajando, que estás en la oficina, que estás conectado en el internet, que estás oyendo con tu familia. Mira lo que están alrededor. Asegúrate de que ustedes estén haciendo un camino para que el resto de su familia vayan al cielo y no se pierdan. El tiempo de escapar es ahora. Este es el tiempo del llamado de la salvación. Es ahora. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. El infierno es tan real como real es el paraíso. Usted decide dónde quiere pasar la eternidad. Si se quiere ir al infierno, al lago de fuego, o quiere irse al paraíso. ¿Cuánto tiene que pagar? Nada. Esto es gratis porque ya Cristo lo pagó por ti. Esto es gratis. Da de gracia lo que de gracia se recibe. La voluntad del Señor es que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Eso lo dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El anticristo y su lugarteniente, el falso profeta, enviarán a millones y a millones de almas a ese lugar de tormento eterno. Solo Cristo le puede librar de ese lazo en el que millones y millones caerán y perecerán. Venga Jesús ahora y sálvese, porque pronto, amigo, será tarde. Usted será salvo solamente si viene a Cristo hoy. Y los hermanos que me oyen, que están flojos en la fe, que están claudicando, que están jugando, que son chicharrones de 2 pailas, que están aquí y allá, un ratico con Dios, otro ratico con el diablo, usted va rumbo al infierno. Porque los tibios Dios los vomitará de su boca. O se está mal o se está bien. O estamos salvos o estamos perdidos. O estamos llenos de Dios o llenos del diablo. Aquí no hay término medio. El anticristo, hermanos, amigos, y el falso profeta también serán lanzados en el lago de fuego y azufre. Serán lanzados a ese lago. Apocalipsis 19, versículo 20 dice, y la bestia fue apresada
y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Al final del milenio, Satanás también será lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amigo, hermano, que me oye, las siguientes religiones no creen que el infierno sea un lugar de tormento. Los testigos de Jehová no creen que existe un infierno. Los adventistas no creen que hay un infierno y creen que la gente simplemente va a dormir por la eternidad. El catolicismo romano no cree en el infierno, creen eso en un limbo, creen en un purgatorio y pueden salir de allí y purgar sus pecados con misa y con velas y cosas y pagando indulgencia al clero. Cuando la Biblia dice muy claro que está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Otra de las religiones terribles, bien tremendas, que hacen que la gente vayan a caer al infierno por millones, es Creciendo en Gracia, levantado por este hombre, un apóstata llamado José Luis Miranda, que se hizo llamar José Luis de Jesús Miranda. Jesucristo hombre se llamó, y lo llamaban el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios eterno, el Padre eterno, y se murió hace como 3 años, algo así, o 2 o 3 años. Y está de cabeza en el infierno porque solamente hay un solo Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que, amigo, si pertenece a alguna de estas religiones, apártate de ella. Está en juego tu salvación, ya que los herejes no heredarán el reino de Dios. Estas congregaciones tienen doctrinas de demonios, falsas enseñanzas, falsas creencias y falsas doctrinas. Leamos lo que dice la Biblia al respecto. Pablo habla a la iglesia de Galacia, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál será entonces el futuro de tu alma en la eternidad? Esta pregunta bajó a mi corazón así como 3 noches, 3 madrugadas atrás. Yo como que le hablaba a la gente y hacía esta pregunta. Y esos son momentos proféticos, momentos en los cuales Dios trata con uno. Y yo como que hablaba con alguien. Ahora entiendo con quién hablaba. En ese momento estaba en mi habitación. En mi casa tengo una habitación que yo la llamo el cuartito del Señor. Ahí entro yo. Y ahí me sumerjo en su presencia. Que los brujos tienen en su casa, tienen cuartos para los muñecos, para sus ídolos, para las velas. Y hay cristianos que no tienen ni siquiera un cuartito para buscar a Dios, como un aposento alto, un lugar santísimo donde ellos puedan entrar y tener comunión con el Señor. Y estando allí, yo, cuando oí esa pregunta, que yo se la hacía a alguien, no había nadie en esa habitación de mi apartamento. Pero ahora entiendo a quién yo le hablaba. Te hablaba a ti. Tú que me oyes a través de la radio. Tú que me oyes a través de la internet. Tú que me estás oyendo en el carro. Yo te pregunto ahora. Te pregunto, amado, hermano y amigo, ministro del Evangelio, ¿cuál será el futuro de tu alma en la eternidad? Porque alguien tan bueno
y amoroso como Cristo pasó tanto tiempo advirtiéndonos acerca del fuego que nunca se apaga, y un lugar de lloro y crujir de dientes. ¿Por qué habló más Jesús de los fuegos del infierno que de los gozos del cielo? El tema del infierno es tan solemne que para muchos es más cómodo ignorarlo, pero no hay tema que merezca más nuestra atención y nuestra honesta preocupación que el tema del infierno. Nosotros no le vamos a hacer bien a nadie ocultándole acerca de esta realidad. No le hacemos un favor a nadie cuando nos quedamos callados sobre el tema del infierno. Jesús, el ejemplo por excelencia del amor de Dios, de la misericordia, habló del infierno repetidamente. Juan capítulo 5, versículo 29 dijo que algunos resucitarán a resurrección de condenación, y valga la redundancia. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Declaró Jesús. Además que los que se van al infierno entran en un lugar terrible donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículos 44, 46 y 48 dice repetidamente, hay una constante donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Jesús, además, lo describió como el lugar de las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 8, versículo 12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22, 13 dice, entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en la tiniebla de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, 30 dice, y al siervo inútil, echadle en la tiniebla de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Una persona que dice creer en Jesucristo no puede rechazar lo que Él y su sagrado libro, la Biblia, dice sobre la terrible condenación y la terrible realidad del infierno de fuego. Fue el mismo Cristo quien nos aconsejó y advirtió en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, cuando dijo, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Si usted no ha escogido creer en Jesucristo, usted está escogiendo el camino al infierno. No escuche las falsas doctrinas, las falsas filosofías y las falsas ideologías como el evolucionismo, como el comunismo, como el hinduismo, el budismo, el materialismo, el humanismo, el islamismo, el espiritismo, etcétera, etcétera. Rechaza el pensamiento de la nueva era. Es una religión satánica, en donde aglutina toda la blasfemia que hay y la empolva con alguna cita bíblica para llevar a millones al infierno. Rechace la reencarnación. La reencarnación no existe. Porque cuando una persona muere no reencarna, va al infierno si estaba en pecado, o va al cielo, al paraíso, esperando la primera resurrección si vivió para Dios. El yoga satánico. Hablaré luego de esos temas. Acepte la enseñanza que está en la Santa Biblia. Si rechaza a Cristo, usted no tendrá derecho jamás de culpar a nadie más que a usted mismo cuando algún día se halle en ese terrible lugar llamado el infierno. Tendrá que admitir que usted tomó la decisión equivocada, que no prestó atención a los avisos del camino, a las señales de la carretera. No podrá culpar a Dios, sino a usted mismo. El infierno es el lugar que la gente escoge. Dios no manda a nadie al infierno. Son los lugares que la gente escoge por su pecado, por su rebeldía, por su amor al dinero, por su amor, por esa mentalidad hedónica.
cuando sigue su propio camino en vez de escuchar a Dios, su palabra y a su espíritu de amor que te habla de Jesús, del sacrificio del Rey de Reyes, del dulce Maestro de Israel, del príncipe del Gólgota, del caballero de la cruz. El infierno finalmente revelará la verdadera naturaleza de todos los que firmemente han rechazado el amor, la gracia y la misericordia del Señor. Ahora bien, la mayoría de la gente no cree que merezca un castigo eterno, pues se consideran buenas personas, pero las apariencias de estas personas son engañosas, pues ante Dios cualquier mentira es tan mala como el pecado de adulterio, de crimen, de asesinato, como la fornicación, como la lascivia. Muchas personas de estas que se consideran muy buenas son deshonestos, son codiciosos, idólatras, envidiosos, engañosos, lujuriosos, envidiosos, defalcadores, pornógrafos, son inmorales, son perezosos, son ociosos, rencorosos, borrachos, avaros, mujeriegos, vulgares, infieles, pervertidos, morbosos, chismosos. Y no me alcanzaría el tiempo para seguir enumerando cosas que Dios señala como pecado. El juicio final. Quiero hablarle de esto. El juicio final, el juicio de Dios. Cuando llegue el juicio de Dios y cuando grandes multitudes de personas sean sentenciadas al lago de fuego. La condenación en este lugar dirá una vez para siempre la sentencia. Será una sentencia eterna. La condenación en este sitio dirá una verdad eterna sobre aquellos que han vivido la vida a expensas del pecado y la desobediencia, que se burlan del mensaje del rapto de la iglesia, que se burlan del arrebatamiento. Sobre ellos será derramado el dolor, cual nunca antes ha experimentado humano sobre la tierra. Y ese dolor está a punto de descender sobre la tierra, solo que ahora está la iglesia, pero cuando la iglesia se vaya, las puertas de la ira de Dios se precipitarán sobre esta tierra impía, hombres perversos, calumniadores, malignos, que se burlan de lo bueno, que aplauden lo malo, que a la luz aborrecen y desprecian, pero como aman las tinieblas. El juicio final se describe de una manera fotográfica, gráficamente, en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Este es el juicio del gran trono blanco. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños. Esos pequeños pensan que son enanos. No, hay niños que se van al infierno cuando se mueren. Un niño de 7, 8 años que tiene ya conocimiento de pecado, se va al infierno. Porque, mira, hay muchachos de 7 años que están más corrompidos que los padres, que están más sucios que los padres. Entonces, ahí dice, léalo, eso está en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Óigame, ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, óigame bien, cada uno, no había un remate judicial, cada uno. Y no hay, preocúpese del tiempo, porque ya entró la eternidad. Juzgaron cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El juez no es otro que Jesucristo. Se lo voy a probar por la Biblia. Si lo que yo estoy hablando no está en la Biblia, no me crea. Juan capítulo 5, versículo 24 al 30 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo
Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, hablando de Jesús, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de tener juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Mira cómo dice, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Todos los que no hayan sido salvos recibirán cuerpos nuevos y comparecerán para ser juzgados. Entonces se abrirán los libros con el registro de vida, con el récord de cada persona y el libro de la vida especial. La apertura de los libros muestra que los que rechazaron el regalo de Dios de la salvación en Cristo Jesús recibirán una justicia perfecta. El Señor Jesús tomará en cuenta todo pecado sin pasar por alto nada. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14 dice: por Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aún las palabras que salen de la boca de los hombres están grabadas en el cielo para el día del juicio. Mateo capítulo 12, versículo 36 y versículo 37 dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que sale de la boca del hombre, de ella dará cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Él será, hablando de Jesucristo, el tribunal supremo del universo. Nadie podrá apelar sus decisiones. De hecho, nadie tendrá necesidad de hacerlo, porque todo el mundo sabrá que es culpable. Todo el mundo lo reconocerá como Señor y admitirá que su veredicto ha sido absolutamente justo y correcto. ¿Sabe que en el infierno hay diferentes grados de castigo? Está la mayor condenación, la doble condenación. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 16. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzga, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia la riqueza de su benignidad, bondad y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada hombre conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan honra y gloria e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pero no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles
sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Sabe? Pablo enseña que Dios mirará lo que la gente haya hecho con sus privilegios y sus oportunidades, y que será completamente imparcial y justo. Eso está en el versículo 5 al 11. Los que poseían su palabra, la ley, los que hablaban la palabra, los que hablaban su palabra, los que tuvieron un ministerio, eso está en el versículo 12 al 14, serán responsables de ella. Los que nunca recibieron una revelación especial serán responsables solamente de lo que sabían. Y eso está en el versículo 14 hasta el versículo 16. Jesús enseñó este principio en Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48, cuando dijo que el siervo que conocía la voluntad de su amo y desobedeció recibirá muchos azotes, pero el siervo que tenía menos conocimiento sería azotado poco. Todos recibirán un trato justo, eso ténganlo por seguro. El santo gobernador moral del universo administrará justicia perfecta a todos los que hacen lo bueno, a todos los que hacen lo malo, a uno para premiarlos, a otros para castigarlos. Dios trae galardones al que hizo lo bueno, al que cumplió con Dios, y trae juicio a los que desobedecieron y fueron rebeldes. Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48, dice eso, lo del siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se apercibió. Recibirá mucho azote. El que Dios le entrega más, a él le va a demandar más. Y al que se le entrega poco, se le va a pedir poco. Entonces Dios, perfectamente santo y justo, Él será absolutamente equitativo en cuanto al castigo. Jesús señaló que en el juicio los habitantes de la antigua Sodoma y Gomorra recibirán un castigo fuerte, pero menor al de la gente de Judea que de Liberia. Bueno, lo rechazó a él y a sus apóstoles. Mateo capítulo 10, versículo 15 dice eso. Dice, de cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cuál es el destino de los que nunca oyeron el evangelio entonces? Hay gente que me han dicho, hermano, pero los que nunca oyeron, algunas personas han vivido sin escuchar ni siquiera una vez hablar de Jesucristo. Hay gente que murieron en las montañas, murieron en las selvas, incluso entre aquellos que viven en países de mayoría, en países donde el evangelio no tiene auge porque hay represiones. Muchos de ellos mueren sin haber oído nunca una clara presentación del evangelio de Cristo. Entonces podemos asumir que Dios hallará la forma de abrir las puertas del cielo a los que nunca han oído el evangelio de Jesucristo. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esa gente que se murieron sin haber oído del evangelio? Podemos asumir que Dios hallará la forma de abrirle las puertas del cielo, pasarlo por debajo de la mesa. Nos gustaría creer que sí. Pero las Escrituras dicen claramente que los que no han escuchado el evangelio están tan perdidos como los que lo escuchan, se burlan de él y rehúsan creer en Cristo. Jesús declaró que él mismo es el único camino a Dios. Juan capítulo 14, versículo 6. Pedro dijo osadamente a los gobernantes de los judíos que lo arrestaron en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Se lo voy a repetir por si acaso usted no oyó bien. Solo Cristo salva. Se lo voy a repetir por si acaso no le gustó. Solo Cristo salva. Entonces, Pablo se refirió a todos los que no creen, los que no conocen a Cristo como
los que se pierden en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3. Y descubrió el mundo gentil. Gentil es un mundo que no vive por la palabra. Antes del tiempo de Cristo, lo describió como un mundo sin esperanza y sin Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La dolorosa verdad es que la gente que nunca ha escuchado el Evangelio va de camino a una eternidad sin Cristo. Dios hará responsable a los que nunca escucharon el Evangelio igualmente de lo que hicieron con la luz que tenían en este mundo. Pablo dijo en Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 al versículo 21, que a los paganos Dios se les reveló en la naturaleza y en la conciencia. Romanos 1, 18 al 21 dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, porque Él es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza activa, ni es una cosa. Él es Dios. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ellos deben rendir cuenta de lo que hicieron con esta luz, con ese conocimiento y el tiempo que Dios les dio de vida, y serán castigados en consecuencia. Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos, defendiéndolos sus razonamientos, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces podemos estar seguros de una cosa, amigo y hermano que me oyen. Podemos confiar en que Dios hará lo correcto y lo justo con todos los que mueren sin haber oído el evangelio salvador de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es todo lo que nosotros necesitamos saber. La dolorosa verdad es que la gente que nunca ha escuchado el evangelio va de camino al infierno. Va de camino al infierno. Por eso Dios está llevando a valientes mensajeros a países inhóspitos, en donde predicar el evangelio está penado con cárcel y aún con la muerte. Y ellos arriesgan su vida y muchos han muerto para que el mensaje de Cristo sea oído. Muchos han cruzado fronteras peligrosas, han entrado a países islámicos, han entrado a países comunistas, totalmente enemigos del evangelio, donde los matan, los lapidan, los entierran hasta el cuello y le caen a piedra y le destrozan sus cabezas, los guindan, los crucifican, los queman, los decapitan, los degollan. ¿Sabe que en África están persiguiendo, y en la India yo vi cómo están matando a los cristianos? Y esos negritos no saben de gritos de júbilo, ni saben de gritos de guerra, ni saben de siembra, ni saben de nada de esas cosas. Estos negros lo único que saben es morir por Jesucristo. Y mientras los están quemando, solo dicen Jesús. Yo no me siento cristiano al lado de un negro de esto.
que en condiciones terribles llevan el evangelio y riegan la palabra que predican con su propia sangre, mientras países como los nuestros, donde nadie nos persigue, nadie nos mata, nos perseguimos nosotros mismos, no queremos salir a predicar el evangelio. Esa es la realidad. Este evangelio que están predicando, un evangelio acomodado, de poltrona, de aire acondicionado, un evangelio virtual, un evangelio de televisor y de control de televisor en la mano. Ese evangelio ha matado el espíritu misionero y evangelístico original que fue sembrado juntamente con la palabra de Jesús. Jesús lo mandó de 2 en 2, 70. Salieron desde Betábara a llevar el mensaje. Los demonios salían, la gente quedaba libre, ocurrían milagros, pero ellos salieron. La iglesia se estancó y por eso el diablo tomó fuerza. Por eso, inclusive hay brujos que se manifiesta más el poder del diablo que muchos cristianos el poder de Dios. Y eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Bendito sea el Señor. Cada uno de nosotros debemos aceptar la advertencia de escapar del fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Confíe en Dios y haga lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor. Reciba a Jesús como Salvador y Señor de su vida, obedézcalo, guarde sus mandamientos, apártese del mal. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, habrá una segunda oportunidad de salvación para los que mueren condenados y en pecado. A los que creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, nos gustaría creer que todo el mundo llegará al cielo en algún momento y que los perdidos tendrán otra oportunidad de ser salvos después de la muerte. Pero no es así, no es así. Y siempre ha habido falsos maestros y falsos predicadores que han sostenido la opinión de que hay otra oportunidad después de la muerte. La Biblia dice en Hebreos 9:27, y está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Algunos de estos falsos maestros se llaman a sí mismos universalistas porque creen que a la larga todo el mundo o casi todo el mundo terminará en el cielo. La Biblia habla en Hebreos 9:27 que después de la muerte viene un juicio. Hay dos cosas que tú nunca vas a poder evitar. Número uno, la muerte. Algún día te vas a morir, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de una hora, pero algún día te vas a morir. Y después de tu muerte viene juicio. Algún día estarás de frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nombre ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor, Dios Todopoderoso, para gloria del Dios Padre. Contrario a estas herejías, la Biblia enseña que pocos son los que se salvan del infierno del fuego y que no habrá ninguna oportunidad de arrepentimiento después de la muerte. Leamos Lucas capítulo 13, versículo 23 y versículo 24. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, dijo Jesús, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La puerta está abierta y se llama Jesús. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lucas 16, del 19 al 31, habla de la historia de Lázaro y rico.
del Lázaro el leproso y el rico ostentoso, cómo terminó en el infierno, y Lázaro en el seno de Abraham. No podemos usar la Escritura para crear falsos argumentos, falsas enseñanzas, falsa doctrina. Nuestro Señor Jesucristo afirmó con mucha claridad que los pecadores van al castigo eterno. Mateo capítulo 25, versículo 46. La Biblia enseña que la humanidad está creada para un destino consciente y eterno, en el glorioso y bello cielo o en la terrible y tormentosa realidad del lago de fuego. El Señor es la verdad, Él nos advirtió de este lugar. Y la Biblia no promete ni siquiera que los perdidos tendrán otra oportunidad. Nunca, nunca tendrán otra oportunidad de salvación después de la muerte. La realidad es que los perdidos soportarán un castigo eterno consciente por toda la eternidad en el terrible lago de fuego. De la gente que va a adorar al anticristo y su imagen, leemos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Además, la bestia y el falso profeta y Satanás serán echados al lago de fuego, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, 10, ahí lo dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La palabra griega que se traduce atormentado en estos dos últimos versículos es la palabra basanizo, la cual denota angustia física, angustia corporal, angustia mental, tortura o acoso. Solo los seres conscientes pueden sufrir de esta forma. No hay una inconsciencia eterna ni una aniquilación total. Por consiguiente, debemos concluir que no habrá una segunda oportunidad para los que mueren en pecado, ni mucho menos toda la humanidad se va a salvar. Jesús lo dijo, el camino de la perdición son muchos los que entran por ella. En resumen, no es agradable contemplar el futuro de los que mueren como incrédulos, pecadores, descarriados o rebeldes. Cuando Jesús hablaba del infierno, hablaba primero del lloro y el crujir de dientes, Mateo 8, 12. Del fuego que no puede ser apagado, Marcos 9, 43 al 45. Y de un lugar de sufrimiento, donde el gusano de ellos no muere. Marcos capítulo 9, versículos 44, 46 y 48. Esta ha sido la conclusión de este tema que Dios trajo a mi corazón y lo he preparado con mucha preocupación, mucha seriedad. Yo soy un maestro de la palabra muy serio, un predicador comprometido con Dios, con el reino de Dios. Y sabiendo que el Señor murió por los pecadores, nosotros fuimos redimidos a través del poder de su sangre. Y esa salvación se la debemos solo a Él. Nadie puede salvarse por mérito. No es por obra, para que ninguno se gloríe, sino por su misericordia. Entonces, son muchas las cosas que se pueden hablar de este tema, en las que podemos coincidir los que conocemos la palabra. Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza, por esta palabra que tú nos has dado. Te pido por aquellos que han oído, Señor, aquellos que quizás se han asustado. No fue la intención suya de hablar de eso. Tu intención es que el mundo sea salvo a través de ti, mi Padre querido. Mi Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu muerte, nos diste la oportunidad de huir y de alejarnos de las puertas del infierno. Gracias, Señor. Te pido por la madre que sufre, por el hijo, por el esposo, los matrimonios, las iglesias, las congregaciones. Te pido por la ciudad, por los pastores, por el cuerpo ministerial, por los evangelistas verdaderos, los profetas verdaderos, los apóstoles verdaderos, los maestros verdaderos. Te pido por los adoradores, los músicos, los cantantes,
Te pido, Dios mío, por los empresarios, los industriales, los comerciantes cristianos también por los que no son cristianos, pero oyen y tienen temor de ti. Señor, te pido, Dios mío, por todo el que esté enfermo, sánale. Sánale ahora, Señor. Sánale porque tú sanas a través de tu palabra. Liberta a través de tu Espíritu Santo. Todos que tienen ataduras de vicio, todos aquellos que tienen ataduras de desviaciones sexuales, sean libres en el nombre de Jesús. Reprendo toda hechicería, toda brujería. Reprendo toda manifestación del ocultismo en el nombre de Jesús, toda secta falsa, toda falsa religión y sus venenos doctrinales nocivos para el alma y una llave para abrir las puertas del infierno sean quebrantadas en el nombre de Jesús. Y pido en esta hora que tú te glorifiques. Sé con cada uno de nosotros. Mira el que se está reconciliando. Reconcíliate, hermano. Reconcíliate, hermana, reconcíliate. Amigo, tú que sabes que Dios está hablando y que esto está en la Biblia y que Dios no es mentiroso, Dios es verdadero y quieres entregarle tu vida al Señor, allí donde estás, repite conmigo: Señor Jesús, yo recibo tu palabra y por fe te recibo a ti, reconociendo mis pecados y reconociendo a la vez que eres el único Salvador, el único que puede salvarme y llevarme ante el Padre y justificarme a través de tu sangre eres tú. Perdóname por haberme alejado de ti. Perdóname por haber dejado el redil. Perdóname, Señor, porque yo nunca oí de ti, pero ahora he oído de ti de una manera seria. Yo te recibo con todo mi corazón. Te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Te entrego toda mi voluntad.